Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, bendiciones. Qué bueno que podemos estar conectados nuevamente en este programa Freedom, llamados a la libertad. Hoy con un tema muy interesante que sabemos que será de gran bendición para tu vida, para tu ministerio. Sabemos que Dios va a hacer grandes proezas a través de este programa hoy, porque cada palabra va acompañada de vida, de espíritu, de poder. Le damos la bienvenida a usted que se conecta. Le invitamos para que comparta este programa, porque muchas personas necesitan ser alcanzadas y necesitan conocer lo que Dios tiene para ellas. Aquí estoy juntamente con mi esposa para, a través de la palabra, bendecir tu vida. Claro que sí. Saludo especial a todos los oyentes de Conexión Radio 20 que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden suscribirse. Recuerden también que pueden dejarnos sus peticiones de oración ahí en los comentarios de este video, y que también nos pueden contar su testimonio de todo lo que Dios ha venido haciendo a través de este programa, cómo Dios te ha bendecido. Y como lo decía mi esposo, comparte para que esta palabra pueda llegar a muchos lugares. Y entonces le decíamos, el título de este programa hoy es el poder de las palabras. Y vamos a leer la palabra de Dios porque esa es la que tiene peso en este programa. Entonces, adelante, amada. Vamos a ir ahí al libro de Génesis. Recuerda siempre que vas a escuchar la palabra, de tener lista a la mano tu Biblia, ojalá en papel, o si la tienes digital, también la puedes utilizar de esa manera. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. ¿Y por qué estamos leyendo este pasaje? Yo sé que muchas personas han escuchado acerca de la palabra semejanza y pensamos que semejanza es alguien que se parece a otro, ¿sí? Pero una vez escuchaba esto de alguien: ¿será que Dios es orejón? ¿Será que Dios tiene la nariz grande? Muchas personas dicen, uy, esa persona tan fea, esa persona tiene este rasgo, sí, que sobresale. Pero, ¿sabe? Cuando analizamos la palabra detalladamente, nos damos cuenta de que esa palabra semejante va más profundo de lo que pensamos. Bueno, y quiero compartir otra palabra seguida, aquí la que leyó mi esposa, está en Isaías 14, versículos del 12 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué tremendo. Mire el origen de todo el ocurrió por una palabra tan corta, pero tan poderosa. Esa palabra es semejanza. ¿Y qué es la semejanza? Semejanza es el poder creativo, el poder de decretar, el poder que hay en la palabra de Dios. Luzbel, como estaba allí en el momento de que Dios estaba en su creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, él estaba mirando todas estas cosas que ocurrían instantáneamente por el poder de la palabra de Dios. ¿Y qué dijo? Wow, yo quiero eso que él tiene. Y él empezó a contemplar eso en su corazón. Por eso dijo, yo subiré y me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. O sea, yo quiero tener lo que Dios tiene. Y allí
podemos ver en el pasaje que leyó mi esposa que Dios había hecho un hombre, un muñeco de barro, pero ese hombre no tenía identidad. Y dijo, hagamos al hombre. Daba a entender de que el hombre ya tenía un lapso de existencia en la eternidad, simplemente no tenía una identidad. Y eso fue lo que al acuerdo que llegaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que usted y yo tenemos en nuestro ADN, en nuestro interior, el poder creativo que hay en Dios. Tenemos nuestras palabras, tienen poder. Y vemos esto en un ejemplo de lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, después de haber sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se dirigen al templo a orar. Y en la puerta del templo, llamado La Hermosa, hay un hombre cojo de nacimiento que estaba allí para pedir limosna. Y es lo mismo que hizo, a lo que estaba acostumbrado, es lo mismo que hizo cuando pasaron los apóstoles. Pero la respuesta que le dio Pedro se sale de todo contexto, porque Pedro le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y lo que le dio fue una palabra, porque le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahí es donde viene el desatar de ese poder, de esa semejanza que Dios ha puesto en nosotros. Cuando leímos ahí en Génesis capítulo 1 que el hombre fue hecho a imagen, no habla de un parecido físico porque Dios es espíritu, y en eso sí nos parecemos, pero habla de la imaginación. Por eso cada uno, cada ser humano es diferente al otro, porque Dios lo imaginó a cada uno de una manera especial y particular. Por eso Dios a cada uno nos ha dado un plan, nos ha dado un llamado, nos ha dado un propósito. Y cuando dice la semejanza y lo que estaba explicando mi esposo, entonces es también ese poder que tienen nuestras palabras. Lo hemos cumplido allí. Como el apóstol Pedro hace esta declaración, ni siquiera es una oración. Simplemente le dice, de lo que tengo, te doy. Está diciendo, de la semejanza de Dios que hay en mí, del poder que el Señor ha puesto sobre mí, lo imparto ahora, y le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y acto seguido dice la palabra que el hombre cojo de nacimiento lo que hizo fue levantarse, que al instante se le afirmaron los pies, los tobillos, se puso en pie y entró al templo saltando, alabando y glorificando al Señor. Esto es tan tremendo, tan poderoso, tan profundo, tan misterioso, el poder que hay en las palabras. No sé si usted alguna vez le ha pasado que usted le dice a su hijo, por favor, bájese de ahí que se va a caer, suelte eso que se va a romper. ¿Y qué es lo que pasa? Termina ocurriendo lo que usted está decretando. Hay personas que dicen, pero bueno, yo he visto pastores, he visto predicadores que decretan, que profetizan y yo no veo que ocurre nada. ¿Por qué? Porque la semejanza, el poder de las palabras va de acuerdo a mi vida. ¿En qué silla, en qué posición me encuentro yo en el mundo espiritual? Vamos a ver ejemplos de semejanza. ¿Sí? Por ejemplo, en el programa anterior, mi esposa nombraba, estamos hablando acerca de la armadura de Dios, pero había un rey, había un jovencito llamado David que se enfrentó contra un gigante. Dice que este gigante estuvo durante 40 días provocando al pueblo de Israel, diciendo, si ustedes tienen a alguien que pelee contra mí, sáquenlo, y todos los días los intimidaba, todos los días los amedrentaba, hasta que David oyó, que era lo que estaba diciendo aquel gigante, dijo, pues yo voy a ir y voy a ir a enfrentarme con ese gigante, voy a romper ese yugo, yo no voy a ir a mi fuerza, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Si usted analiza esa guerra que hubo allí, fue una guerra de palabras, porque David, el gigante le decía, yo te voy a matar y te voy a dar tus carnes a las aves del cielo. ¿Y qué le decía a David? Yo sé que te voy a cortar la cabeza a ti. Él iba más profundo, iba más allá, pero era una guerra de palabras, una guerra de decretos. ¿Y quién terminó ganando esa batalla? El Hijo de Dios, el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque desde la posición de donde hablamos,
La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, desde esa posición donde usted se encuentre, desde allí se va a dar o va a empezar a ocurrir el poder de las palabras, el poder que hay, que Dios colocó en ti, que es la semejanza. Pero mire, todos los seres humanos tenemos esa semejanza. Lo que pasa es que unos la usan para mal. Y ese fue el caso. Había un rey llamado Balac. ¿Recuerdan? Que el pueblo, ese rey había escuchado todo el proceso que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo lo había sacado, había hecho grandes maravillas, sacándole por el desierto, cómo lo sustentó, cómo destruyó todos sus enemigos, y él se lo puso, estaba haciendo oposición para que el pueblo pasara. ¿Y qué pasó? Dijo, vamos a contratar a un hombre, a un profeta llamado Balaam. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Que Balaam maldijera al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Dios dijo, nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Amén. Este hombre, Balaam, tenía poder en sus palabras, tenía esa semejanza allí. Y por eso, ¿por qué Balac? ¿Por qué el rey Balac no maldijo el pueblo? Porque tuvo que conseguir a este profeta. ¿Por qué lo quería convencer? Porque sabía que ese profeta Balaam tenía poder en sus palabras, porque sabía la posición que tenía. Y Satanás lo único que necesita para poder maldecir a alguien es alguien que le preste su boca. Satanás no puede venir a maldecirlo a usted. Él necesita un cuerpo, necesita alguien semejante para poder llevar a cabo un trabajo espiritual. Y aquí en Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice la escritura lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El resultado de tu vida tiene mucho que ver con lo que hablas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno? ¿De qué te estás alimentando? Porque habla de que habrá un fruto de todo lo que dices. Si eres de los que se levanta como todo ser humano con algunas dificultades, pero empiezas a decir, hoy me va a ir mal, este día está gris, este día está feo, lo único que me hace falta es que me pase esto, pues muy seguramente, como son las palabras que tú estás proclamando y tienes la semejanza de Dios, de que tienes poder en tu lengua, entonces esas cosas negativas que tú estás profiriendo sobre ti mismo, eso va a acontecer. Así que una de las invitaciones que queremos hacerte es: cuida tus palabras, no juegues, no digas cosas ni en broma. Hay cosas que al Señor no le agradan porque las palabras tienen mucho poder. Tanto poder tiene la palabra que queremos hablar de dos ejemplos más. Uno de ellos va a ser Elías, pero yo quiero hablarles acerca de Josué. Josué estaba en una guerra y al caer la noche, ellos durante el día iban ganando esa batalla. Pero ¿qué pasaba? Que al final, cuando estaba oscureciendo, el pueblo empezó a perder. Y se le ocurrió a Josué algo que tal vez a ti y a mí no nos pasaría por la cabeza, que fue hacer una oración. Una oración que fue la siguiente, y es que le habló al sol y le habló a la luna, desde el conocimiento que él tenía en ese momento acerca de cómo funciona el universo, ¿verdad? Y él le ordenó al sol que se detuviera en Gabaón, en un sitio, y a la luna que se detuviera en otro sitio diferente. ¿Y qué aconteció? Que la luna se detuvo. Es decir, la Tierra tal vez dejó de girar porque es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no el Sol no se detuvo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que las palabras de Josué, tanto poder, tanta fe tenía este hombre que hubo ese milagro sobrenatural hasta que el pueblo de Israel pudo ganar esa batalla. Quiere decir esto, que conforme a tu fe será hecho, que en medio de tu crisis, de la situación difícil, cuando veas que las cosas están de mal en peor y que vas perdiendo una batalla, ahí es donde te vas a levantar a proclamar. Siento esto, decirlo ahora, y hay personas que tienen algunos decretos negativos en su salud y conforme a tu fe será hecho. Hoy tienes que determinarte si vas a seguir creyendo
y abrazando ese diagnóstico negativo que te han dado, o te vas a determinar a creer lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 53 habla acerca de que Jesús llevó todas nuestras dolencias y él sanó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados, que en la cruz del Calvario ya él pagó. Tal vez necesites pasar por el proceso médico y científico, pero empieza a creer por tu sanidad. Empieza a abrazar y atesorar mejor la palabra de Dios en tu corazón y proclama eso, que Dios está contigo y que el Señor te va a sacar adelante de esa situación que estás viviendo ahora. Mire, y la cita bíblica, el soporte bíblico de lo que acaba de decir de acerca de Josué, lo encontramos en el libro de Josué capítulo 10. Y usted puede leer desde el versículo 12. Voy a leerlo del 12 al 14. Mire lo que dice. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y mire esto, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por él. Mire esto, Dios atendió la palabra de Josué. Imagínense un hombre diciéndole: luna, usted no sale hoy, usted se detiene allá, y usted sol se mantiene ahí. Y obedeció. ¿Por qué? Porque había un poder en la palabra, un poder llamado semejanza. Entonces procuremos, yo le dije, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Desde dónde? ¿Por qué no ocurren las cosas? Porque a veces oramos y no ocurren las cosas, porque estamos orando desde una posición equivocada. Tenemos que orar desde la posición de hijo de Dios. Tenemos que orar desde la posición de semejante. Tus palabras tienen poder. ¿Qué estás diciendo acerca de tus hijos? ¿Qué estás diciendo acerca de tu esposo? No, él ya no tiene solución. Uy, no, es que él es tremendo, él es testarudo, él es más cerrado. No. Tenemos que empezar a cambiar, porque cuando tú empiezas a decretar cosas negativas, estás alquilando tu semejanza. ¿A quién? Al enemigo. Satanás lo único que necesita para obrar, para dañar, para destruir son palabras. Alguien que le alquile su semejanza. Por eso decía que el rey Balac quería contratar a Balaam para que maldijera. ¿Por qué? Porque sabía que las palabras de Balaam tenían un poder. Cuando tú empiezas a maldecir, cuando tú empiezas a señalar, a juzgar, estás alquilando tu semejanza sin darte cuenta. ¿A quién? A Satanás. Y por eso vienen esas palabras destructivas, por eso vienen esas palabras que enferman, por eso vienen esas palabras de derrota, por eso vienen esas consecuencias. Pero hoy el Señor está llamando a que miremos desde la posición que estamos hablando. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere que tus palabras sean espíritu. Recuerda, sus palabras, la palabra del Señor son vida y son espíritu. Tus palabras, como tienen la semejanza también de Dios, entonces o tu palabra puede salir con decretos negativos. Entonces analicemos, hagamos una autoevaluación de qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Las palabras tienen tanto poder que en el momento en que Jesús está haciendo su ayuno de 40 días en el desierto y tiene esa confrontación con Satanás, el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Las palabras tienen poder para transformar situaciones, para hacer cambios. Y lo vemos también en el plano natural, no solo para cambiar las cosas espirituales, sino las naturales. Vimos el ejemplo de Josué. Estamos hablando del ejemplo de Jesús. Si Jesús hubiera caído en la tentación de hacer lo que el diablo le había dicho, había proferido palabra sobre las piedras y estas literalmente se hubieran convertido en pan. Recuerda también el momento en que Jesús calma la tempestad. Están los apóstoles ahí en la barca y viene y se levanta el viento, produce unas olas enormes que están cubriendo la barca donde ellos se encuentran. Y dice aquí en Mateo capítulo 8, versículo 25 en adelante, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Ahí estaba Jesús en la barca. Le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y en el 26 él les dijo:
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y el 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús no hizo una oración en ese momento. Jesús reprendió los vientos y el mar. Y tú tienes que levantarte también en oración de guerra. También tienes que levantarte y reprender todas esas circunstancias, todo lo que tú ves como olas gigantes que están cayendo sobre ti, sobre tu vida, tu casa, tu economía, tu familia, tus finanzas, todo lo que quiere venir a traer la destrucción del llamado, a desviarte del propósito. Los discípulos iban en esa barca porque tenían un propósito, una directriz, tenían que ir de un punto A a un punto B, ordenado por Dios. Y en el medio aconteció esto, pero Jesús se levantó y usó el poder de las palabras para reprender. Tú también tienes poder, tienes autoridad y en tu boca está esa capacidad también de ser respaldado por Dios. Tremendo. Había un rey llamado Acab, y ese rey se enamoró de una mujer llamada Jezabel. Y Acab se dejó influenciar por esta reina malvada. Se dejó mover hacia los ídolos, y eso es algo que detesta el Señor. ¿Y qué pasó? A causa de esa idolatría, a causa que se colocaron en rebeldía contra Dios, el Señor trajo un decreto sobre el pueblo. Iba a venir una sequía, y que vino el profeta Elías diciendo que iba a haber esa palabra, que iba a venir esa sequía a causa de la palabra de él. Dice, no va a volver aquí la lluvia, sino por mi palabra. Da a entender de que había poder en las palabras de Elías. ¿Pero por qué? Había semejanza. Tus palabras tienen poder. Analiza qué estás decretando, analiza qué estás confesando. Quizás tú dices, mi hijo no sirve para nada. Pues, ¿qué pasa? Estás alquilando tu semejanza, la estás prestando para el enemigo, para que pueda orar. Estás dando un derecho legal. Es hora de revertir, empezar a cancelar. Es hora de empezar a bendecir y no maldecir. Es hora de empezar a decretar resurrección. Amén. Oh, aleluya, gloria a Dios. Y miren, el origen de la guerra espiritual, el origen de la rebelión se dio por esa palabra tan corta pero tan poderosa, semejanza. Lo único que Satanás, lo que quería Luzbel allá en el cielo era semejanza. Por eso, imagínense, es como si usted estuviera ganando 10 millones de dólares. Que Satanás Luzbel estuviera ganando 10 millones de dólares en el cielo. Y dice, no, yo no quiero esto. Yo solamente quiero esta palabrita que tiene esta persona, que se llama semejanza. Dejó de tener muchos privilegios porque él era un querubín grande y protector. Es más, le voy a decir un misterio. Ese era como el cuarto hombre del cielo. Tocaba, era el encargado de la alabanza en el cielo, tenía muchos privilegios, sus vestiduras eran de piedras preciosas y dejó todos esos privilegios por algo llamado semejanza. Es por eso, pastora, que no sé si usted alguna vez le ha pasado que cuando usted se mete en adoración, le suena el celular, le tocan la puerta, ¿sí? El niño llora, se le cae una cosa por acá. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando te ve que estás en esa posición de ahí, de adorando, de que estás en comunión, a él le detesta eso. ¿Por qué? Porque va algo en ti llamado semejanza. Porque le está diciendo, yo quise ser lo que tú eres. Así que, hombre y mujer que me escuchas, tú tienes algo muy importante dentro de ti. Se llama semejanza, se llama un don de Dios que está dentro de ti y fue puesto en ti para que tú enseñorees, para que tú gobiernes, para que tú sojuzgues, para que te multipliques, para que establezcas el reino de Dios en esta tierra. Mujer, hombre que me escuchas, joven que me escuchas, levántate en este día y empieza a decretar la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder, en ti está el poder, se llama semejanza, y es hora de que lo empecemos a colocar, a actuar al servicio de nuestros hermanos. Claro que sí, ahí en el libro de primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué poderoso es que tú y yo podamos decir,
Dios ha oído todas mis oraciones y todas las palabras que han salido de mi boca, Dios las ha respaldado y se han cumplido. Pero mira unas características que encontramos aquí. Número 1, dice que Samuel creció. Y no habla solo de crecer en estatura, sino que vemos cuando el Señor habla, cuando la escritura habla de Jesús, dice que crecía en estatura, pero también en gracia y sabiduría, en gracia con Dios, ¿verdad? Entonces, asegúrate de que cuides tu semejanza. ¿De qué manera? Teniendo una relación cercana, directa, permanente con el Señor, porque mira lo que dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y la presencia de Dios es la que le da poder a tus palabras. Por eso no digas cosas necias. Hay un versículo que dice que por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás posiblemente condenado. Y la salvación no es por palabras, pero sí hay una retribución, hay un fruto, como ya lo leímos, de todas las cosas que hablamos. Así que yo te animo, queremos animarte para que dejes la necedad de tu boca, para que no estés hablando cosas que no vienen al caso, para que dejes de estar. Nosotros tenemos algo que hemos analizado. Somos del Valle del Cauca, venimos de la ciudad de Cali y lastimosamente hay demasiados dichos. Algunos son bastante graciosos, pero en realidad hay cosas que realmente no deberían decirse. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder, tienen un peso. Hay una palabra que no sé si solo la dicen en Cali, es ¿cómo estás? No, aquí como cuando usted era pobre. O sea, no, hay cosas que no se deben decir porque son necedades, porque hay cosas que no traen, no vienen envueltas en sabiduría y a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el oído del Señor está atento a la voz de sus hijos, al clamor. El Señor quiere escucharte a ti hablando palabras de vida, palabras de victoria, palabras de bendición, pero no como un amuleto, no como que solamente decláralo y sucederá. No funciona de esa manera. Claramente está diciendo aquí que es necesario crecer primero para tener semejante nivel, ese nivel tan alto de la semejanza de Dios, para tener ese respaldo como el que tenía Samuel. Hay que tener una relación íntima, profunda y cercana, porque de lo contrario, entonces todo el mundo va a empezar a decir cosas como me voy a encontrar $1.000.000 y me tiene que aparecer. No, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Jesús proclamaba la palabra y nosotros que debemos proclamar la palabra. Por eso nuevamente la invitación es ¿cuál? Que te mantengas unido al Señor. Número 1, en oración, y número 2, a través de la palabra. Y lo tercero, que ya lo hemos hablado casi que en todos los programas, también a través del ayuno. El ayuno te va a traer el crecimiento. Allí es donde fue probado Jesús, a través del ayuno, y es donde lo que ya te hemos explicado antes, esa confrontación que tuvo con Satanás fue no a golpes, no con espada físicamente, sino con la palabra. La palabra tiene mucho poder. Y decía Isaías, ¿cómo caíste, oh del cielo? ¿Sí? Como quien dice, él quería la semejanza de Dios. Pero el Señor dijo, un momentico, eso no es para usted, eso yo lo tengo reservado para el hombre que cree. Eso lo tengo reservado para Adán, eso lo tengo reservado para Eva. La semejanza está dentro de ti. Empieza a usarla. Hay personas que dicen, es que a fulano de tal, es que mi sobrino es la oveja negra de la familia. ¿Por qué no empieza a cambiar eso? Es que a mi hijo no le entran las matemáticas. Es que mi hijo es un poquitico cerrado en esta área. No, empieza a cambiar. Y vas a ver cómo empieza a cambiar tus palabras y vas a ver cómo empieza todo a fructificar, cómo empieza a prosperar. No diga, es que mi marido no tiene solución, es que él es un borracho, es que él es mujeriego. No, empieza a cambiar. Hay un caso en la Biblia donde el profeta Eliseo se hospedaba en una casa. Una mujer le preparó una habitación, tenía su cama, su mesita, su candelero. Y él cuando pasaba por aquel sector se quedaba en la casa de aquella mujer y le dijo a sus siervos Giesi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Pues cada que venimos aquí ya nos atiende, nos preparó una casa. Podemos hacer. Y el siervo Giesi le dice, yo sé que ella no tiene un hijo. Yo sé que ella no tiene hijo,
¿Y qué pasa? Entonces el profeta le dice, en el tiempo de la vida vas a tener una criatura. Nacen en el tiempo de la vida, se cumple la palabra del profeta, se cumple esa palabra y resulta que una vez están en el campo, el niño ya ha crecido y el niño está con su papá y en medio de ese trabajo el niño se enferma, dice, ay, mi cabeza, y ese niño se muere. Y resulta que la mujer toma al niño, lo toma allá en sus piernas, lo deja en la cama del profeta y se va, le dice a sus siervos que le ensillen el asno y se va a buscar al profeta. Y cuando el profeta está en su casa, manda a sus siervos y le dice, ve qué necesita, pregúntale si su marido está bien, si ella está bien, si todo está bien. Y cuando el siervo llega y le pregunta a la mujer, le dice, tu esposo está bien, ya le dice, bien, tú estás bien, bien, y tu hijo está bien, está bien. Ella nunca decretó que su hijo había muerto. Ella siempre decretó que todo estaba bien. Entonces empieza a cambiar tu vocabulario para que todo empiece a ser mudado, para que la atmósfera empiece a cambiar. Tus hijos son los mejores, tu esposo es el mejor, tu esposa es la mejor, tu jefe es el mejor. Empieza a cambiar. Tu empresa es la mejor, tu empresa no quebrará, tu empresa es la líder en el comercio. Tú eres cabeza y no cola, tú eres punta de lanza. Amén. Tus hijos son una bendición. El bebé que tienes en tu vientre es una bendición. Amén. No morirá, sino que vivirá. Empieza a decretar y vamos a orar y vamos a empezar a decretar, a profetizar, a establecer, porque esa es la semejanza, establecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Extiende tus manos hacia la pantalla y empecemos a declarar la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo tumbamos todo decreto de las tinieblas en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de tu empresa, en contra de ese bebé que estás esperando. Ese bebé no morirá, sino que vivirá. Tus finanzas, tu empresa no quebrarán, no se perderán, crecerán, te ensancharás, te multiplicarás, vendrán nuevos clientes. Tu empresa es líder en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tumbamos todo decreto de brujería, de hechicería, de santería, de vudú, todo altar, lo tumbamos en el nombre de Jesús. Decimos que sea la luz. Que sea la luz, toda tiniebla se disipa ahora en el nombre de Jesús, que haya expansión, que haya fructificación en el nombre poderoso de Jesús. Tus manos, oh aleluya, tus manos son benditas, tus manos fueron creadas para expansión, tus manos fueron creadas para dar. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que finanzas llegan a tu vida, que el socorro de Dios llega a tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y oramos creyendo que a partir de ahora tú vas a ser un hombre, una mujer, un joven que buscas apasionadamente la palabra, que empiezas a alimentarte de la presencia de Dios, que entrarás en tiempos de oración. Declaramos sobre ti que se despierta el querer como el hacer de ayunar, de meditar en la palabra, de escudriñar las escrituras y de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.